Desde Ciudad Real tenemos a Carlos Fumero, graduado del Seminario Bíblico aquí en España, en Madrid, además pastoreando con jóvenes y ayudando al pastor en Ciudad Real que nos va a dar los talleres. Carlos. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí. Quiero, antes de todo, creo que el valor del contenido de esta doctrina me abruma, pero me abruma porque quiero estar a la altura de poder explicar en esta mañana el contenido tan importante de la salvación. Entonces, quiero hacer una oración. Padre Santo, quiero pedir tu asistencia por medio de tu Espíritu. Quiero estar a la altura de tus verdades, de tu palabra, y pido, Espíritu Santo, que aclares, alinees cada uno de mis pensamientos para que se conformen y pueda trazar correctamente la palabra de verdad, como dice Pablo a Timoteo. Quiero, Dios, presentar como corresponde esta doctrina. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar con un versículo de Isaías 38, capítulo 38. Versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo. Vino a él Isaías, el profeta, y le dijo: así dice Yahvé, así dice Dios, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ante tal declaración del profeta, inmediatamente ante tal noticia, empezó a orar, empezó a clamar al Dios de David, y el versículo 15 dice: oh Adonai, angustiado, ¿significa sal fiador de mí? Es sal a mi encuentro, a mi causa, y por favor, sálvame. Asume tú lo que yo no puedo pagar. Asume tú la situación en la que estoy. Y dice versículo 16, me has sanado y me has hecho revivir. Y el versículo 17, la segunda parte, en tu espalda cargaste. Quiero empezar la doctrina de la salvación poniendo el contexto de tal doctrina. ¿Por qué necesitamos salvación? Yo creo que si os hiciese la pregunta de por qué no estamos viendo ahora a esta hora del mediodía las estrellas, todos podríamos llegar a la conclusión de que es porque hace mucha luz. Y ese es el problema hoy día, por qué la gente no reconoce su necesidad de salvación. Porque ven el panorama demasiado bueno. Por eso las estrellas no pueden brillar a esta hora. Hace falta un fondo muy oscuro para que la luz de las estrellas empiecen a brillar. Y esta doctrina de la salvación tiene que brillar bajo la oscuridad del panorama, bajo la oscuridad de la situación en la que se encuentra el hombre. Y esa es una situación de condenación. Y quiero esforzarme en la primera parte de poder plantear el panorama muy negro, muy oscuro, porque es la verdadera situación en la que se encuentra el mundo. La única manera de que una doctrina tan gloriosa, tan maravillosa como la salvación brille, tiene que ser detrás de un fondo muy oscuro. Dice Pablo en la carta a los Romanos que el problema del hombre es que todos han pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo sé de que esto es una doctrina aparte, lo que es tratar todo el asunto del pecado, no lo quiero tratar, es decir, porque quiero enfocarme sobre la doctrina, la naturaleza, el fundamento y el valor de la doctrina de la salvación, pero sí quiero pegar un arranque dando a entender la situación en la que se encuentra la humanidad. Tampoco podemos profundizar mucho más, pero Pablo declara de que el pecado conlleva condenación y la condenación es la forma en la que se castiga el pecado. Romanos 5:16 dice Pablo de que uno fue el que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿qué? De un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Por lo tanto, un solo pecado no se puede en ningún momento minimizar como si no pasa nada. Aquí no pasa nada. Un solo pecado, tenemos ejemplos en la Biblia
Satanás fue el primer ejemplo que tenemos de que por un solo pecado fue destituido de la misma presencia y de la gloria de Dios. Por un solo pecado, Adán y Eva fueron destituidos, fueron expulsados del paraíso del Edén. Por un solo pecado, Uza murió al tocar el arca de la alianza, y por un solo pecado, Ananías y Zafira murieron al mentir al Espíritu Santo. No podemos minimizar en ningún momento la gravedad y el trasfondo oscuro de un solo pecado. Tengo un ejemplo muy práctico. ¿Por qué vino el juicio por un solo pecado? Dios es 100% santo, Él aborrece el pecado, Él es como un vaso, un manantial de agua totalmente pura. Ahora pongamos el ejemplo, si yo te doy a elegir de tomarte un vaso de agua que tenga el contenido de un 1% de estiércol humano, y he puesto estiércol humano porque he buscado la manera de que repudies la idea de simplemente beber un vaso que esté contaminado, aunque sea con un 1%, o veneno mortal. ¿Lo tomarías? Razonablemente, nadie haría eso. Si Dios permitiese o aceptase tan solamente un 1% de pecado del hombre, ¿sabéis qué pasaría? Que Dios dejaría de ser Dios. Todo el universo explotaría, reventaría, porque Dios dejaría de ser Dios. Y Dios jamás va a comprometer su propia naturaleza. Esta doctrina consiste en cómo el hombre tiene que entender a su Dios. El problema de Dios se presenta de la siguiente manera. ¿Cómo un Dios santo? Y santidad es ausencia del mal, ausencia de cualquier pecado, ausencia de cualquier cosa que contamine. La santidad de Dios es su vestimenta más pulcra que pueda existir. Él es 100% santo. Él es amor, es misericordioso, es bueno, es un Dios bondadoso. Pero resulta de que el hombre en su desobediencia y el hombre tras transgredir una norma de Dios, incurrió en el pecado, comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal y por lo tanto tuvo que ser desechado. ¿Lo estáis viendo? Ahora, yo algunas veces en la publicidad y algunas veces voy a hacer afirmaciones que van a ser un tanto duras, pero quiero simplemente el que nos coloquemos en la realidad, el que nos despertemos a una nueva visión, una nueva manera de entender hoy día la salvación, y siempre solemos poner como un abismo, una separación. Pero te quiero plantear de que la separación principal de Dios no es un abismo entre Dios y el hombre. La principal separación de Dios es su justicia. La justicia quiero que la veas como el instrumento, la naturaleza misma de Dios que se encarga de proteger su santidad. ¿Por qué el hombre no se puede acercar a Dios? Porque Dios tiene un atributo que es su justicia, y eso sí, quiero hacer énfasis de que no hay ningún atributo en Dios que supere, porque todos uno de otros, o sea, no hay atributos que sean más importantes que otros, todos están funcionando de forma armónica, todos están como un perfecto engranaje, incluidos en la propia naturaleza, y cada atributo es la máxima de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, la justicia tiene una misión concreta en la naturaleza divina, que es proteger la santidad. Dios no puede ser contaminado. Bajo ningún concepto, ni un solo pecado puede entrar para contaminar la presencia de Dios. Dios seguirá siendo siempre 100% santo, porque tiene un elemento en su propia naturaleza que es justicia perfecta. ¿Cuál es su brazo ejecutor? Es la ira. La ira de Dios y la justicia están entrelazadas. Ambas se tienen que comprometa la santidad de Dios. ¿Estamos entendiendo el concepto de que lo que separa al hombre de Dios es la justicia propia de Dios, porque Dios no se puede contaminar? Quiero hacer énfasis en esto porque aquí está la clave de poder entender cómo Dios puede hacer justicia, seguir siendo justo y poder justificar al pecador y al impío. El hombre pecador caído está separado de la presencia de Dios y no puede tener comunión y amistad porque la propia justicia de Dios dicta sentencia de condenación y muerte mediante la mano ejecutora de la ira de Dios. Romanos 6:23, ¿qué dice?
que la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, todos por lo tanto estamos destituidos, nadie se puede acercar porque hay una barrera y esa barrera está protegiendo la santidad de Dios. Sí, Carlos, pero la Biblia enseña de que Dios ama al mundo, Juan 3:16, y que Él no quiere que ninguno perezca, segunda de Pedro 3:9, y que Dios justifica también al impío, Romanos 4:5. Ahora, ¿cómo conciliamos esto? En Romanos capítulo 3, dice en el versículo 6, ¿cómo juzgará Dios al mundo? El apóstol Pablo en el primer capítulo, en el segundo capítulo, está condenando al hombre, ya sea gentil, o sea, cualquier persona que no sea judía, o ya sea el judío. Los gentiles van a ser condenados y empieza Pablo a argumentar la razón, el motivo. También en el capítulo 2 se argumenta y en el capítulo 3 ya se da por hecho de que todos han quedado sin excusa alguna, todos han sido declarados culpables y condenados, todos están separados. ¿Cómo puede Dios entonces juzgar con justicia el pecado del hombre al mismo tiempo? Hallar una manera de justificar al hombre y seguir siendo justo sin comprometer su santidad y preservando su justa justicia. Este es el dilema. Esta es la situación que tenemos que resolver y que tenemos que estudiar. Todo nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en esta mañana en poder entender cuál es el método, cuál es la forma en la que Dios puede justificar. O sea, quitar el pecado del hombre para que el hombre pueda volver a tener amistad y relación con su Dios. Dios jamás, y vuelvo a repetir, jamás va a comprometer su santidad. Nosotros somos solamente criaturas, pero Dios es el que sustenta todo el universo. Él no se va a comprometer en poder tal vez plantear un sistema que lo pueda hacer injusto. Empezamos con la doctrina de la salvación. Todos sabemos de que cuando nos enfrentamos a la realidad y estamos con la gente suele decir, bueno, yo no soy malo, yo soy bueno. Y vamos a ver cómo tenemos que clasificar a las personas. Hay una doctrina que es la depravación total, pero no tenemos que hacer el énfasis en que una persona no es capaz de hacer nada bueno, sino en que toda la naturaleza de esa persona está caída. Por lo tanto, todas sus facultades han sido afectadas por el pecado. Pero no existe hoy día en la tierra una persona que sea totalmente mala y que nunca haya hecho algo bueno. ¿Tengo razón? ¿Existe alguna persona que nunca haya hecho algo bueno? No. Hay personas que son todo bueno, supuestamente. Se creen que todo es bueno, que todo lo han hecho bien en la vida, pero resulta de que no existe hoy por hoy, excluyendo a Jesús, una persona que no haya alguna vez hecho algo malo. Y luego están en la casilla de en medio, que son las personas parcialmente malos y parcialmente buenos. Pero tenemos que verlo de esta siguiente manera. Hay pecadores malos, pecadores buenos. Descalificamos de que exista personas que sean totalmente malas, que jamás hayan hecho algo bueno. También descalificamos agrupar a la humanidad como personas que nunca hayan hecho algo malo y que sean totalmente buenas. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con el recuadro del centro y vamos a ver de que Romanos, Pablo declara de que no hay justo ni un del joven rico que vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, y Jesús le dijo, mira, no hay bueno ni uno solo de los mortales. Solamente Dios es bueno. Si te quieres medir con alguien, mídete con Dios. Y vas a ver que no eres bueno. Entonces queda descatalogado el poder clasificar a la humanidad como que hubiese alguna vez existido alguna persona totalmente buena, exceptuando Jesús. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en el recuadro del centro. Hay gente que es parcialmente mala y parcialmente buena, gente que tiene una mezcla, hay gente que por su temperamento, por su carácter, son más tranquilos. No les gusta el jaleo, no les gusta el ruido, no les gusta la fiesta, no les gusta la juerga, y parece que son personas muy buenas. Pueden tener tal vez una proporción de un 20% de maldad y el resto bondad. En este cuadro es donde nos vamos a mover.
Y ahora tenemos el problema de ver qué método vamos a usar para poder hacer justicia, para poder juzgar el pecado de la gente. Vuelvo a repetir el versículo de Romanos 3:6. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Ahora te pregunto, ¿cómo juzgarías tú al mundo? Si tú fueses Dios, ¿cómo podrías juzgar el pecado del mundo? ¿Qué sistema, qué método usarías? ¿Sería complicado ahora? Sería complicado. Vamos a ver métodos. El método de la balanza. ¿Vosotros pensáis de que podríamos hacer una justicia justa sin comprometer la santidad de Dios, estableciendo un sistema de juicio del pecado en base a obras? O sea, sopesamos las obras buenas de las obras malas y la que pese más, ¿eso establece la condena o la salvación? ¿Pensáis de que eso es correcto? ¿Podría ser una buena manera de juzgar al mundo? Dios no acepta este método por la simple razón de que nadie se puede salvar por obras, porque nadie se puede gloriar en su salvación. La salvación, dice en Jonás 2:9, es solamente ¿de quién? De Jehová, de Dios. Solamente Dios es el único que puede salvar al hombre. Ahora, esta es otra forma, otro método de poder juzgar. Hemos descartado los dos bandos, todo malo, todo bueno, y nos quedamos con el recuadro del centro. Ahora, ¿cómo yo juzgo la maldad? ¿Cómo yo castigo y condeno el pecado? ¿Y cómo yo separo los perdidos de los salvos? Ponemos una línea en el centro y decimos, bueno, a partir de aquí, el que tenga más cantidad de bondad y pese más, lo vamos a salvar. Y vamos a decir de que los del lado izquierdo son los perdidos y los del lado derecho son los salvados. Porque establecemos un método de justicia que sea separación mediante la bondad o la maldad. Si Dios procediese así, estaría cometiendo dos errores, dejaría de ser santo, pues aceptaría algunos cuyos pecados no serían juzgados y castigados. O sea, si estos son los salvados y Dios acepta de que esta parte de personas y de humanidad tiene más proporción de bondad que de maldad y sería bueno aceptarlos, Dios estaría incurriendo en aceptar un 1% de pecado, que sería desde aquí, un 1% de pecado. Él no puede aceptar, Él no puede permitir esto, jamás, porque dejaría de ser santo. El mundo explotaría. La forma del mundo explotaría el universo es para que os pongáis en la situación de que Él no lo va a hacer, bajo ningún concepto, porque si no se arruinaría a sí mismo. Entonces sería injusto. El segundo error sería de que si Dios acepta esto, sería injusto, porque habrían perdidos tan buenos como los salvos y salvos tan malos como perdidos. Yo pregunto, este de aquí en medio, ¿qué pasaría con él? Está justo en el centro. Es tan malo como bueno. Ahora, ¿qué hacemos con él? Sería injusto Dios. Dios es un Dios justo. Y Él va a hacer justa justicia. Por lo tanto, este dilema se queda totalmente desechado. El juez bueno. Ahora yo quiero que te pongas en la situación de que ya tengas esposa, hijos, novia o familia, madre, padre, que alguien entra en tu casa a lo bestia, empieza a asesinar, empieza a matar a tu familia, sus manos llenas de sangre, lo pillan, lo capturan y en eso lo llevan ante la justicia. Y resulta de que lo llevan delante de un juez que es un juez bueno. Y el juez dice, bueno, yo como soy bueno voy a hacer justicia, pero como este criminal, este delincuente, muestra síntomas de estar apenado, de estar arrinconado, yo que tengo tanta bondad, le declaro inocente, le perdono sobre la base de mi bondad. ¿Vosotros pensáis de que esto sería un buen sistema? Jamás. Eso sería injusticia. La misma Escritura dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío, o sea, aquel que declare justo a un impío y el que condene al justo, ambos son igualmente, ¿qué? Abominación a Dios. Dios detesta cualquier persona que haga este tipo de injusticia. Por lo tanto, esto es muy peculiar escucharlo. Gente que dice, bueno, como Dios es bueno, me va a perdonar. Dios no se va a comprometer a sí mismo, ni su santidad. ¿Qué le dirías tú al juez en tal situación si han matado a tu familia? Tú dirías de que el juez es peor que el impío, peor que el criminal. Movería cielo y tierra para que se hiciese justicia.
mandarías cartas a los periódicos, empezarías a reivindicar porque que tú quieres que se vindique el daño que te han hecho. Tú quieres que esa persona pague. Pues eso es lo que le pasa a Dios. Dios quiere de que el impío, el pecador, el agente condenado pague, porque su justicia no puede permitir que el pecado pase. Esto es un pequeño resumen. Dios, hay 3 bases bíblicas, dice de que Dios es un Dios juez justo. Él es justo y Dios está airado contra el impío, ¿cuántos días? Todos los días. Hace poco tuve una pequeña discusión teológica. Gente que abogan y defienden de que no, Dios ama totalmente al pecador. Él odia el pecado, aborrece el pecado. Y estamos de repente dándole un atributo moral al pecado. Y estamos separando el pecado del pecador. ¿Y acaso yo te pregunto, ¿puede Dios juzgar una mentira? No, Dios juzga al mentiroso. Dios no le va a poner un castigo a una acción, sino es al que comete tal acción. El pecado no es un agente moral. ¿Quién es el responsable de cometer pecado, de infringir la ley? Es el hombre. Por eso Dios está irado contra el impío, porque es el impío el que transgrede, el que crea acciones que son pecado. Por lo tanto, Dios es amor, pero como Dios es amor, Dios juzga el pecado y Dios aborrece el pecado. Esta es una cara de la moneda. Yo lo que pasa es que en mis 31 años de vida aquí en la tierra, siempre he oído lo mismo. Y yo he descubierto en la Biblia de que Dios aborrece al pecador, al impío. Jehová dice, prueba al justo, Salmo 11:5, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. O sea, Dios aborrece al impío, al malo. Pensad ahora simplemente de que estoy queriendo poner esa cortina negra detrás del hombre para que la gracia y la salvación brillen. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborrecer es repudiar, es odiar. Hay gente que dice, ¿cómo Dios puede odiar? Porque Dios ama, Dios odia el pecado. Es decir, tú no puedes decir jamás, bajo ningún concepto, de que el que permite de que hayan abortos, si tú odias el aborto, tú estás practicando esto mismo, estás aborreciendo la maldad, estás aborreciendo a aquellos que practican tales actos. Conclusión, Dios no puede usar ninguno de sus métodos anteriores de justicia. Dios no considera la justicia del hombre como medio de salvación, porque todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia en aquel tiempo, la descripción gráfica es una compresa manchada de sangre. Una compresa de mujer manchada de sangre, y eso es algo aborrecible. O sea, para el concepto del hombre, para el concepto de una persona, simplemente tratar con ese trapo es algo despreciable, desechable. Pues Dios trata de la misma manera como un trapo de inmundicia. Dios no le concede crédito a la bondad del hombre, por lo tanto Dios no cuenta ni contabiliza en ningún momento la bondad del hombre, ni puede justificarse a sí mismo. Salmo 143:2 dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie, un panorama oscuro. Job 25:4, ¿cómo pues se justificará entonces el hombre para con Dios? Vuelvo a la pregunta de Romanos 3:6, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Este es el método de Dios. Posición imputada de condenados, de condenación para todo el mundo. Ahora Dios coge y dice, bueno, todos en Adán han pecado. En Adán todos han sido condenados según el principio de la representación federal. ¿Esto qué es? Bueno, esto consiste en que si Zapatero le dice a Obama, vamos a la guerra, ¿quién va a ir a la guerra? Va a estar toda la nación de España en guerra contra Estados Unidos. Por lo tanto, lo que diga Zapatero cuenta, y Zapatero está representando hoy por hoy, ¿a quiénes? A todos los españoles. Por lo tanto, Adán, ¿a quién representaba? A toda la humanidad, a todos los hombres. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quién?
a todos los hombres, porque Adán era el representante federal, el que representaba a toda la humanidad, aunque no existiese la humanidad, él era el primer hombre, el primer representante, la cabeza de la raza humana. Entonces dice de que la justicia de uno vino a todos los hombres de justificación de vida. Eso lo vamos a tratar luego. Por lo tanto, ahora lo que pasa es que alguno puede decir, bueno, Carlos, pero vamos a ver, si yo no he cometido el pecado de Adán, si yo no he tenido la oportunidad de estar en las condiciones que tuvo Adán, y eso me parece algo injusto, me parece incorrecto, de que se plantee una justicia culpando y condenando a la humanidad por lo que un hombre hizo. Ahora yo te digo de que si tú hubieras estado en el lugar de Adán, en las condiciones de Adán, en las condiciones de perfección, en las condiciones de una circunstancia favorable, tú hubieras hecho lo mismo. Por lo tanto, todos en Adán hubiéramos hecho lo mismo que Adán. Todos estamos identificados y estamos metidos en el mismo saco porque todos hubiéramos hecho lo mismo. Ahora, los 3 primeros capítulos, ya lo he dicho antes, están estableciendo, de Romanos, de la carta a los Romanos, están estableciendo la condenación, los argumentos por los que Dios condena a toda la raza humana. Gentiles, judíos, todos están condenados. Ninguno bueno, Dios no contabiliza la bondad, a Dios ya no le interesa la bondad que el hombre puede hacer, Dios considera al hombre y le da una imputación, o sea, pone en cuenta del hombre toda la condenación, todo malo. A la vista de Dios, da igual que tengas mezcla de bueno o malo, Dios a su vista, tú eres totalmente malo. Cuando digo tú eres, estoy refiriéndome a toda la audiencia, a toda la gente, a toda la raza humana, estableciendo el principio de la doctrina de la salvación, ¿vale? Os voy a considerar como gente que todavía no conoce esta doctrina, aunque la conozcáis, aunque hayáis tenido ya vuestra experiencia con vuestro Salvador, pero quiero hablar de esta forma, ¿vale? ¿Me lo permitís? Sí. Perfecto. Entonces ahora Dios empieza como con una pistola, pum, 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 a culpabilizar a todos. Todos han sido condenados, ninguno hay bueno, por lo tanto yo le declaro a toda la raza humana condenados. La palabra imputación es conceder a la cuenta de. Yo hago una transferencia, yo a mis ojos veo al hombre de esta manera. Por lo tanto, Dios establece un castigo para todos aquellos, porque todos están condenados y nadie puede acercarse a mí, porque yo no me comprometo con seres que tienen un 1% de pecado. Dios fabrica un lugar de tormento. ¿Quién fabrica el sitio? Dios ha fabricado un lugar de tormento para condenar, para castigar, con su brazo ejecutor, que es la ira. Y Dios de esa manera cumple su justicia. Es terrible, ¿no? Es un panorama terrorífico. Yo cuando lo pienso, me estremezco de pensar en la condición y en el estado en que se encuentra la humanidad. ¿Una mala noticia que requiere? Dios sigue siendo un Dios de amor, un Dios que tiene un plan desde la eternidad, un Dios que quiere redimir, que quiere salvar, que quiere justificar al impío, pero Dios tiene que establecer un método impecable. Dios tiene que establecer una forma de justicia por la cual el hombre pueda tener la oportunidad de salvarse, porque de lo contrario se condenaría, o lo condenaría. Yo creo que algunas veces cuando me planteo las diferentes opciones que hay hoy día, digo, bueno, Dios, el hombre pecó en un estado y en unas condiciones favorables, tú no tienes ninguna necesidad de hacer nada. Dios podía simplemente haber dicho, bueno, me olvido de la Tierra, me voy ahora con otra galaxia y a otro sitio. El hombre ha fallado, ahora que se las apañen ellos. No tengo ninguna obligación porque yo les advertí. Yo les dije, no comas. Has hecho lo que tú has querido. Ahora, gobiérnate tú. Con el diablo, con sus ángeles, me olvido de vosotros. Dios se podía haber olvidado. Él no tenía ninguna necesidad de complicarse la existencia planificando el plan de salvación. Pero ¿sabéis qué? Sus atributos todos trabajan conjuntamente y Dios siempre, y a mí me encanta en cualquier situación decir Dios es justo. Dios es bueno. Y jamás podré encontrar nada que lo contamine. Si alguna vez yo veo a Dios de una forma equivocada, no es porque Dios haya hecho algo malo, sino porque mi forma de ver a Dios no es conforme a la revelación dada.
Y eso es un chip que tenemos que cambiar. Algunas veces pensamos y buscamos nuestros argumentos de a ver cómo, en qué se ha equivocado Dios y estamos ahí a la casa de errores. Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos percibiendo mal las cosas, no conociendo a Dios. El pueblo no conoce a Dios. ¿Qué le pasa? Perece. Porque no entendieron, no indagaron, no buscaron. Por lo tanto, la forma en la que Dios decide solucionar el problema, y Él ya lo tenía planificado antes de que el hombre cayese, por lo tanto a Dios no le pilla de sorpresa lo que pasó en el Edén, a Él nadie le va a sorprender, y Dios dice, bueno, hay que hacer algo por el hombre, me voy a hacer carne, o sea, la Trinidad planificó la encarnación, Jesucristo se ofreció, el Padre planificó, Jesucristo dijo, yo estoy aquí, papá, yo voy a asumir la encarnación. Yo que soy Dios, Dios Hijo, me voy a hacer hombre y voy a bajar de mi gloria, voy a bajar de mi trono, voy a bajar de alguna parte del universo que desconozco, pero que se le llama cielo y su reino, y voy a bajar a la tierra. Me voy a hacer hombre, me voy a encarnar. Y por eso los dos nombres de Jesús. Algunas veces me encanta poner el nombre compuesto de Jesús. Jesús Emanuel o Emanuel Jesús, como fuese. Pero tenía ambos nombres, y ambos nombres representan el plan de salvación. Emanuel, Dios con nosotros. Jesús no fue solamente un profeta. Jesús no solamente fue un buen hombre. Jesús era Dios hecho hombre. Jesús, ¿por qué? Le dijo el ángel a José, pondrá su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. No salvará al pueblo en sus pecados, lo salvará de sus pecados. Porque el problema de Dios con el hombre es el pecado. El hombre ha incurrido en transgredir la ley divina. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación es un milagro. Que Dios, mira, de todas las religiones que existan en el mundo, todas al final te venden de que tú te tienes que ir purificando, te tienes que ir limpiando del pecado, tienes que ir haciendo justicia propia para poder acercarte a un ser tan puro, y si puedes, si llegas y alcanzas ese estado, podrás fusionarte con ese Dios. Da igual la religión que sea, pero todas te venden lo mismo. Tú tienes que hacer, tú tienes que encarnarte en no sé cuántas seres para poder llegar a purificarte, tú tienes. Y precisamente la religión cristiana, el evangelio, no es eso. El evangelio es que Dios toma la iniciativa para solucionar el problema, Dios se hace hombre. Dios baja de su trono. Dios se humilla a sí mismo. Y yo no entiendo. Dios podía haberse inventado una forma mejor de hacerla que de la que la hizo. Nacer en un pesebre. Parecía así de quemarropa. María diciéndole a José, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde? No tenemos sitio. En un pesebre, con animales. Humillado en su nacimiento. Humillado en su vida. No tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tenía grandes bienes materiales. También fue humillado en su muerte. Una muerte de malditos. Y luego veremos qué significa ser maldito. Por lo tanto, esto es una obra sorprendente. Un hombre perfecto. Pero el valor de lo que Cristo hizo no está en la humanidad de Cristo solamente, sino en quién es Él. Una joya, porque es valiosa, porque tiene un precio, ¿verdad? ¿Por qué Obama tiene tantos escoltas? ¿Por qué tiene tanta vigilancia, tanta protección? ¿Por qué es tan valioso? Porque es el presidente de una nación. Por lo tanto, la identidad de la persona establece el valor de esa persona. Y Jesús no era cualquier hombre. Jesús era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según que nuestra semejanza, pero con una condición. La condición necesaria. Él nunca había cometido ni un solo pecado. Totalmente bueno en sus 33 años de vida aquí en la tierra. Como hombre,
Porque un hombre, Adán, pecó, pues ahora quiero justicia, por lo tanto, solo un descendiente de Adán puede asumir la representación federal de aquellos que quieran salvarse, de aquellos que quieran justicia. En Adán todos hemos sido condenados. El principio de la salvación es que en Cristo todos los que creen serán justificados. Esta es la posición real. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Esta frase quiero que te la grabes en tu corazón, en tu mente, que la apuntes, que te la lleves a tu casa. Él vivió la vida que nadie, ningún humano, que nosotros no podíamos vivir. Y eso fue lo que lo hizo merecedor de alcanzar el puesto para poder representar delante de Dios a la raza humana. Es un plan divino, es un plan que jamás al hombre se le podría haber ocurrido. Pero es Dios haciendo algo increíble. Antes de irnos a la pausa, ahora 1:30, quiero tratar simplemente lo que fue la sustitución y de ahí ya nos vamos a la pausa. Jesús entró en un estado, por su vida perfecta como hombre, de todo bueno, pero el valor de Jesús como hombre está en que él era, ¿qué? Dios. Ese es el problema que tienen los testigos de Jehová. Han minimizado el valor de quién fue el que murió por el hombre. Si Jesús fuese solamente un hombre que vino a la tierra, si solamente fuese un ser, un ángel o algún ser que Dios creó, que viniese a la tierra a morir por ti, significaría de que la salvación ya no es de Dios, es de un ser que murió por ti. Pero Dios sabía de que el valor tenía que ser incalculable porque la condena, ¿cómo es? Incalculable. En proporción del castigo eterno, en proporción de la condena, en proporción de la manifestación de la ira, así tiene que ser el valor de la persona que tiene que hacer justicia. Por lo tanto, por eso Jesús, como hombre, como linaje de Adán y como Dios, pudo hacer lo que hizo, que fue sustituirnos. Él ocupó el lugar, él hizo una sustitución, y yo quiero que busquemos, por favor, en Isaías, los que tengan Biblia. Isaías 53. Y es interesante ver lo que significa y representa la sustitución. Versículo 4 dice, él mismo, ¿quién? Jesús, el siervo sufriente, el humilde Hijo de Dios, él mismo cargó con todas nuestras enfermedades, él llevó todos nuestros dolores, y nosotros le consideramos como herido, como azotado, y humillado por Dios. ¿Quién estaba realmente hiriendo a Cristo? ¿Quién estaba realmente humillando a Cristo? ¿Quién estaba castigando a Cristo? ¿Pensáis de que eran los romanos? ¿Pensáis de que eran los judíos condenándolo? Él fue humillado por Dios. Aquí vamos a entrar ahora en algo tremendo. Lo que pasa es que nos vamos a tener que ir a la pausa. Dice de que Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. Dice versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, estábamos perdidos, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, pero Dios, Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pasó durante toda la vida y el ministerio de Jesús? Que Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Él fue crucificado, Él se hizo pecado, y este versículo de verdad es tremendo. Al que no conoció pecado, al que vivió
cumplió la ley divina en todos los mandamientos, Él, Dios Padre, lo hizo pecado. Él nunca cometió ni un solo pecado, pero Dios Padre cargó en Él. De tal manera que al ser pecado, nosotros podríamos ser hechos justicia de Dios en Él. Esto significa de que Jesús se puso en el lugar de todo malo, junto con toda la humanidad. Yo no sé si logras comprender, es decir, yo os invito a estudiar los terrores del infierno, yo os invito a estudiar los terrores de la condenación y de la ira de Dios haciendo justicia. Todos decimos de que el cielo es cielo porque ahí está Dios, y que el infierno es el infierno porque es la ausencia de Dios, pero eso no es así. El infierno tampoco es el sitio donde habita el diablo es el Dios de este siglo. El infierno es el lugar de tormento es el lugar donde Dios está manifestando su justicia, donde Él manifiesta su ira y condena el pecado. Por lo tanto, todo el resumen de todos los pecados de toda la humanidad, y no solamente los pecados que han cometido toda la humanidad, sino las consecuencias del pecado, el castigo del pecado. Jesús cargó el castigo de todo el pecado. O sea, si cada uno de nosotros no fuésemos creyentes, no estuviésemos convertidos, cada uno de nosotros, todo el sufrimiento, el castigo que tendríamos que sufrir en el infierno, todo ese sufrimiento, Cristo lo sufrió. ¿Cómo? Dirá alguna gente, en un solo día puede sufrir todos los sufrimientos del infierno y del castigo de Dios sobre el pecado, de tal manera que en un solo día ya toda la eternidad de condenación de las personas que crean en Él ya son liberadas. ¿Sabéis por qué? Por el valor. Un valor infinito hace de que el precio de soportar la ira de Dios cumpla con la justicia infinita de Dios. Lo que debería ser un castigo eterno, Cristo, por ser un ser eterno, por ser un Dios eterno, pudo cargar con todo ese castigo. Vamos a dejarlo aquí y retomamos. Padre Santo, gracias, oh Dios, por este tiempo. Permite, Señor, que lo que se avecina, que pueda ser para nuestra iluminación, para nuestra comprensión del valor de lo que tú, oh Dios, de lo que tú, Jesús, has hecho y de lo que tú, Espíritu Santo, aplicas y revelas a nuestras vidas. Queremos ver la gloria de tu salvación como un diamante que brilla con esplendidez detrás de un trasfondo donde la condenación es absorbida para todo aquel que cree en ti. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y ahora disponemos y mantenemos la actitud y el pensamiento en lo que todavía nos queda para comprender de lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. No hemos terminado con este taller, eso ha sido el aperitivo. ¿Qué tal vamos? solo nos queda la mitad, la segunda mitad de ese taller, que es fabuloso. Mira, es fabuloso. Muchas gracias, Carlos. Antes de tomar un pequeño descanso, me gustaría saludar a algunos que nos están viendo por internet. Tenemos a Marta, Adriana, Juan, Loida y Kelly desde las Islas Canarias. Gracias por asistir a nuestra escuela de evangelismo. Mira, los que han venido aquí han tenido que pagar los 5 euros, vosotros gratis. Así que César Ramos de México también, que tenemos ya constancia que algunos ya madrugaron para poder ver la escuela de evangelismo desde México. Así que bienvenidos y los demás, que si todavía no nos habéis saludado vía Facebook, puedes ya saludarnos desde Facebook y ya también pues todo el mundo sabrá porque lo vamos a anunciar desde aquí. Así que volveremos en 20 minutos con el segundo taller. Muchas gracias por escuchar.
Bueno, seguimos. Quiero volver a orar. Como decía Pablo, ¿quién es suficiente para esta labor? Gracias, Padre. Pido que por favor nos sigas asistiendo y sigas hablando a nuestras vidas mediante el testimonio que has dejado, que ha sido tu obra por nosotros y para rescatar, redimir, salvar, justificar a todos aquellos que necesitan al médico de médicos, al Salvador de salvadores. Oh Dios, te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Amén. No sé. Bueno, siempre hay elementos extraños que se quieren introducir en la parte más crucial. Recapitulando, el hombre está en una condición desfavorable, el hombre no puede hacer nada por sí mismo, no puede justificarse delante de Dios, no puede hacer obras buenas para ser aceptado. El hombre, de cara a lo que separa su vida y su relación de Dios, es la justicia. Dios reclama que su justicia castigue el pecado. No hay ni un solo hombre en la tierra que no se pueda amparar en la justicia de Cristo, pero ningún hombre se podrá defender ante la justicia de Dios. Ningún hombre se puede presentar delante de Dios a pedirle que le justifique en el tiempo futuro, después de la muerte, si no tiene la justicia cumplida. Si no, tendrá que la justicia caer sobre él. La forma en la que la sustitución ha sido ejecutada es que hemos visto de que Dios cargó en Cristo y concentró todos los pecados pasados, presentes, futuros, no solamente los pecados que uno ha cometido y el cúmulo de pecados que uno ha ido haciendo durante su vida hasta poder creer y ser justificado, sino todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y todo el castigo que se merecía en la eternidad, por el valor de la persona que lo ejecuta. Es decir, Dios, no podemos jamás pensar de que cualquier hombre podía haber muerto por los pecados del mundo. Cuando yo algunas veces en mi evangelismo he estado hablando con personas y le he estado diciendo, Jesús murió por ti, y la persona se queda como, y se lo podía haber ahorrado. Es decir, ¿por qué lo tuvo que hacer? ¿Qué necesidad tenía? No, a Jesús lo mataron. Y Jesús lo condenaron porque él decía que era el Hijo de Dios y era una blasfemia para los judíos. Podemos ver las razones sociales, las razones del juicio de Jesús, las razones por las que él murió, pero tenemos un claro ejemplo. Y el claro ejemplo está en que Poncio Pilato quería rápidamente deshacerse de ese complot que había ahí. Él lo sabía y él dijo, bueno, vamos a gastar el último recurso. Vamos a ofrecer en esta fiesta de la Pascua a un criminal, a Barrabás, y estoy seguro de que este criminal, este delincuente, este asesino, será ajusticiado. Y no pueden culpar simplemente a un hombre por haber dicho de que es el Hijo de Dios, y no encuentro mal en él, no encuentro ninguna acusación favorable para condenarlo. Lo que pasó ese día, y Dios es sumamente ilustrativo a la hora de reflejarnos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, cuál es su plan en Cristo Jesús. Barrabás eras tú, era yo. Éramos cada uno de la humanidad y ese día teníamos que haber sido castigados y condenados. Esa cruz llevaba nuestro nombre, esa cruz llevaba el nombre tuyo, el nombre mío de Carlos, el nombre de Barrabás, el nombre del criminal que merecía ser castigado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dime si eso fue casualidad. No fue casualidad de que Jesús muriese el día de la Pascua. ¿Qué pasó tantos siglos antes? Egipto es un ejemplo del mundo, es un ejemplo de Faraón, es un tipo del diablo, el pecado es un tipo de la esclavitud, Moisés es un tipo de Cristo como libertador.
Egipto es un tipo del sistema, del mundo. La tierra prometida es un tipo de la salvación, del lugar glorioso donde hemos sido introducidos por medio del libertador. Y todo eso es un tipo. Y cuando podemos estudiar y ver cómo Dios gráficamente, cuando Dios le pidió a su hijo, es decir, ponernos en la situación de que lo que Dios estaba haciendo continuamente era traer historias tras historias que estaban prefigurando lo que Él haría en un momento determinado. Por eso cuando lees Romanos y empiezas a entender todas estas cosas, y empiezas a leer Romanos, y yo creo que después de tal vez esta clase, y de entender la justicia de Dios, y de entender cómo Dios tiene que hacer justicia, y que es el único método para poder salvar al hombre, y cuando empiezas a leer, por ejemplo, Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe en Jesús el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, cuando Dios había establecido el sistema de sacrificios a un pueblo que Él había escogido, ¿por qué pensáis que era? Porque Él quería machacar continuamente una realidad que se cumpliría en su propio Hijo. Porque Él vendría a la tierra y Él quería que su pueblo, Él quería que el instrumento a través del cual vendría, quería de que tuviese muy bien asociado lo que pasó en la cruz. El Cordero Pascual, Abraham iba a matar a su hijo, estaba empuñando ya el cuchillo, lo iba a sacrificar en obediencia, sabiendo de que si Dios pide, el hombre hace, pero Dios proveyó. Y ese animal que Dios proveyó ese día, ese es Cristo. Dios ha provisto el sacrificio expiatorio. La palabra expiación, al final, aquí todo lo que se concentra en este momento se llama propiciación. Propiciación es cómo poder hacer que el hombre sea propicio delante de Dios sin que su justicia y sin que su ira lo consuma. Hay un término en la propiciación que parece un tanto horrendo. Yo lo he predicado y algunas veces la gente le incomoda porque muestra una cara de este sacrificio que tal vez nunca antes habían visto. Pero la propiciación, el propiciatorio era el lugar del arca del pacto donde dos querubines protegían, y ahí el sumo sacerdote una vez al año entraba para derramar sangre. Y la idea es que esa sangre aplacaba y calmaba la ira de Dios sobre el pecado. Dios quería en su justicia castigar el pecado del pueblo, y por eso dice la Escritura de que Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, porque se iba calmando, Él se iba calmando bebiendo de ese sacrificio, bebiendo de esa copa, bebiendo de esa sangre. Algunas veces tenemos esa idea de que, wow, las religiones paganas cuando tenían que ofrecer sacrificio para calmar la furia de Dios, eso es propiciación. ¿Y por qué se le arranca a Dios esa parte donde Él estaba indignado? Estaba enfurecido. Y si no, lee la historia de Noé, como Dios castigó, lee la historia de Sodoma y Gomorra, como Dios castigó, y Dios tuvo que castigar a su Hijo, tuvo que cargar los pecados de toda la humanidad y tuvo que beber de su sangre para calmar su ira para siempre. Los machos, en Hebreo dice de que los machos cabríos, la sangre de los toros, de los bueyes, no se puede comparar con la sangre del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre, de su sangre salía sangre divina y sangre humana. La mezcla de Adán
el linaje de Adán y el linaje de Dios. Esa sangre no se puede comparar. Y esa sangre sí calma la ira y la justicia de Dios. Es como para decir, ¡buah! Dios se calmó. Dios hizo algo para propiciar tu relación. ¿Sabéis qué? Hay un término que me encanta que se llama, una definición, y es que Jesús fue nuestra propiciación por nuestros pecados porque Él desvió la ira de Dios. Es como un rayo que va a ir a consumir tu vida por tus pecados, porque Dios aborrece el pecado, y que de repente Cristo se pone en medio y Él recibe el latigazo de la ira de Dios. Y Dios se queda calmado y se queda en paz. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando Pablo está diciendo de que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, éramos enemigos y vivíamos como enemigos de Dios, ¿quién osa presentarse delante de Dios como su enemigo? El que se ose es porque simplemente es como el ignorante, el orgulloso que intenta tapar el sol con su dedo, poniéndolo enfrente. Sí, tapo el sol. Dios es el Dios del universo y Él quiere justicia y Él quiere castigar el pecado, y Él lo ha hecho. Y Él lo ha hecho sobre sí mismo. Tú no lo podías hacer. Ningún hombre. Él vivió la vida que nadie de nosotros podíamos vivir. Murió la muerte que nosotros, cada uno, merecíamos morir. Murió, sufrió el castigo de cada uno. Y algunas veces, y yo quiero también defender, el que cuando se enseña o se explica una doctrina que es la expiación limitada, a mí me parece quitarle todo el contenido y el poder. Es decir, Cristo murió por todos los pecados, por todos. Y yo creo, y se lo comentaba a uno, le decía, pero ¿cómo puedes pensar de que solamente murió por los elegidos, solamente murió por ellos? Tú sabes de que el mayor castigo que merece el hombre es rechazar y pisotear la sangre de Cristo. Esa indignación que le va a producir a Dios Padre cuando se presente cualquier individuo y diga, yo no he creído porque no he querido creer en esto. Es una tontería. Y cuando Dios diga, tú sabes lo que a mí me costó hacer esto. Tú sabes lo que me costó bajar de mi trono. No tenía ninguna necesidad. Y cuando decimos, de tal manera amó Dios al mundo, pero Dios amaba tanto a sí mismo y amaba tanto lo que Él hace, que Él quiso poner un remedio desde la eternidad. Él se hizo hombre, se hizo nuestros pecados, y de verdad, el ABC, esto no es el ABC del discipulado, esta es la doctrina de la vida del cristiano de la A a la Z. Cada día cuando nos levantamos tenemos que volver nuestra vista a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Rey. Él cargó, dice de que siempre Jesús enseñaba, y algunas veces se omite, de que se le quita mucha importancia a su muerte, a los 3 días cuando Él estuvo sepultado. ¿Dónde estaba? Nos surgen preguntas. ¿Qué hizo? ¿Por qué tuvo que estar 3 días? Mirad, si logramos quitar el concepto de que el infierno es el lugar donde vive el diablo y empezamos a ver el infierno como el lugar donde Dios castiga el pecado, Cristo, que se hizo pecado, tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra. Tuvo que, como cualquier humano, sufrir el castigo. Pero Él no era cualquier humano. Era Dios siendo ajusticiado por el Padre, porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Esos 3 días fueron 3 días decisivos. Fueron los 3 días que al final, si Él resucitaba, significaba de que la obra había sido consumada. El plan había sido realizado. Si Él no resucitaba es porque algo había fallado. ¿Vosotros entendéis de que el principio fundamental al final de la fe cristiana es la resurrección? Si Cristo no hubiera resucitado, significa de que un hombre hubiera muerto en una cruz, representativamente por los pecados del mundo, pero no tuviese ningún valor de cara a la justicia de Dios. El mismo poder que opera la resurrección de Cristo es el poder que luego nos da Cristo y nos lo envía a la tierra. Por eso Él fue resucitado.
Él bajó a las partes más bajas de la tierra. Él tuvo que vencer a aquel que tenía el dominio, la muerte, el Seol, el Hades. Por eso estudiar estos libros, estudiar lo que significa la vida después de la muerte, es muy interesante porque nos ayuda a poder entender y a poder percibir las realidades eternas. Nosotros tenemos estamos caducados ya. Es decir, ya la fecha algún día tarde o temprano llega. Jesús continuamente enseñó sobre la eternidad y aún le decía a la gente, necio, esta noche vienen a pedir, como Ezequías, la historia que hemos leído, ordena tu casa, vas a morir. La realidad de la muerte está presente continuamente. Cristo tuvo que vencer a la muerte, sufriendo el castigo. Y de esa manera, Dios dijo, mi justicia queda satisfecha porque efectivamente el plan ha salido bien. Me gusta que los planes salgan bien. Mi Hijo amado, Cristo, ha sufrido todo esto por amor. Cristo resucitó la muerte. La muerte no pudo retenerla porque Él jamás cometió un pecado. Esa era la clave. Dios cargó en Él el castigo, cargó los pecados para ajusticiar el castigo de todos esos pecados, pero Cristo seguía siendo justo. ¿Entendéis? Que el justo murió por los injustos. Es una economía, y a economía me refiero a una transacción que es impagable. Podríamos vivir nuestras vidas aquí en la tierra 20.000 años y jamás podríamos pagarle a Dios el precio con el que Él nos rescató. Hay un montón de términos. Rescatar, es decir, redención significa comprar a alguien. Cuando alguien es esclavo, cuando alguien no tiene derecho ninguno, Cristo vino a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de la esclavitud de aquel que nos esclavizaba. Jesús dijo de que el que comete pecado, esclavo es del pecado, y su padre va a ser el diablo. Cristo vino para dar rescate, para pagar. ¿Cuál fue la moneda de cambio? Su sangre preciosa. Su sangre preciosa. Esa sangre. Por eso los himnos de antes era sublime gracia. La sangre que fluye de las venas del Cordero de Dios. Solo esa sangre podía realmente cubrir. El salmista decía, bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado y cubierta su iniquidad, cubierta su transgresión. Por eso una de las figuras que tenía siempre el pueblo de Israel era ofrecer sacrificios, rociar con la sangre, porque esa sangre representa una cobertura, representa cubrir la iniquidad. La sangre que fluía de Jesús estaba cubriendo todos los pecados de toda la raza humana. Mirad, cuando Cristo ascendió, después de que estuvo 40 días, Él subió al trono, subió a su Padre, se presentó a Él mismo. Ya Él se había hecho sumo sacerdote, rey, señor, siervo, profeta. Los ministerios de Jesús, Él había cumplido la obra, Él había sido glorificado y ahora el Dios el Padre puede hacer algo increíble. Mirad, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora vamos a ver ya Cristo desde el trono, cómo opera la justificación, lo que Él hizo, cómo lo opera en aquellos que creen. Más al que no obra, sino cree, yo creo que se nos ha quedado la cosa clara de que nadie puede justificarse por sí mismo. El que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando uno cree, lo que uno está haciendo es siendo justificado por la fe. Esto es lo que Dios ha hecho, ¿vale? Dios, si te consideraba totalmente malo, totalmente condenado, totalmente indigno de estar delante de Él, Dios ahora deja de mirarte así porque has creído en aquel que puede justificar al impío, como la justicia ha sido satisfecha y el castigo, ha recibido ya el pecado, el castigo. Ahora Dios puede declararte justo. Él imputa, Él pone en tu cuenta la justicia ¿de quién? De Jesús. Ahora, ¿cómo Dios te ve?
¿Cómo Dios te mira? Dios te mira no simplemente como inocente. Ojo, que Dios ya no me ve simplemente como inocente, me ve como justo. Yo no lo entiendo. Ayer estaba pecando, hoy creo, ahora Él me ve de una forma diferente, pero todavía yo tengo malos hábitos, todavía sigo mintiendo. ¿Y cómo puede ser que Dios declara que me considera justo si Él no tolera ni un 1% de pecado? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser declarado justo posicionalmente es una declaración de intenciones por parte de Dios, aunque en estado no seamos justos todavía. Si antes Dios nos miraba como totalmente malos y condenados, ahora al creer, y creer hay que definir muy bien la palabra, porque los demonios creen y tiemblan, ¿por qué no se justifican? ¿Por qué el diablo es acusador? Porque el diablo está desde la eternidad diciendo, vamos a ver, ¿cómo puede ser de que a mí no me has dado salvación? ¿Por qué a mí no me puedes salvar y al hombre sí? El hombre está experimentando la maravillosa posibilidad de ser justificado. Ahora, el que Dios te declara justo es que Dios te ve totalmente justo, porque ya no te ve a ti. ¿Por qué Pablo usaba continuamente en Cristo? Si lees Efesios capítulo 1 y empiezas a ver, ahí sale como 14 veces, hemos sido elegidos en el Hijo, hemos sido predestinados en el Hijo, hemos sido conocidos en el Hijo, hemos sido redimidos en el Hijo, hemos sido justificados en el Hijo. ¿Qué significa eso de estar en Él? Significa de que ya Dios no te ve a ti. Mau, ¿puedes venir un momentito? Imaginaos de que ahora yo soy un vil pecador y yo decido, reconozco ese fondo oscuro y reconozco de que hay una sentencia, un juicio, un castigo eterno y reconozco también de que he ofendido a Dios y que Dios me aborrece, pero Dios ha hecho algo para solucionarlo y ahora yo decido creer. Jesús ocupó mi lugar. ¿Y sabéis qué hago? Como la lista Schindler, como la película, yo me pongo detrás de Jesús. Yo me introduzco en Él. Yo me escondo en Él. Y ahora Dios, cuando ve a Cristo, está viendo un pueblo que ha sido redimido por su justicia. Ya Dios no me ve a mí, está viendo a Jesús, porque estoy en Él. Gracias. Es increíble. En Cristo. Es como, imagínate una paloma, no sé si de cetrería sabía algo, pero un águila cuando va, es decir, la paloma no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. La ira de Dios va a ir directamente contra todo aquel que desprecie y menosprecie la obra de la salvación. Y Dios va a castigar el pecado y lo va a castigar con una condena eterna. La paloma no tiene posibilidad alguna ante el halcón de la ira de Dios. Pero ¿sabéis qué puede hacer la paloma? Esconderse en la peña. Esconderse en esa roca gigante en las alturas. Eso es. Hemos sido enriquecidos en Cristo, en las alturas, con sus bendiciones, con su riqueza. Él lo hizo todo. ¿Ahora podéis entender por qué es por gracia? ¿Es por gracia? Somos salvos por medio de la gracia. Y esto no de vosotros, sino que es de Dios, por medio de la fe. Pero el don, el gratuito don de Dios, es que Dios ha hecho todo el plan de salvación, Dios lo ha realizado todo y ahora lo ofrece como un gran regalo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que ve Dios? Por eso, cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La vida del cristiano de la A a la Z depende de estar en Cristo, de caminar con Él,
de estar detrás de Él y seguir sus pasos. Ahora vamos a entrar ya en algo que tal vez va a chocar un poco, pero sin santificación no hay justificación, ¿vale? La verdadera justificación conlleva una experiencia increíble, milagrosa. Vamos a ver el camino de la perdición rápidamente. Lo que el hombre, en la condición en la que está el hombre, entre su mezcla de bueno y malo, Dios no lo considera como nada bueno. Dios le ha imputado condenación, porque de esa misma manera Dios puede imputar justificación. Por lo tanto, este es el gran truco de Dios. El gran truco donde Él puede coger, declarar a toda la gente condenada, para poder declarar a todo aquel que cree justo. El hombre iba hacia la condenación, y este era su mayor problema. El mayor pecado de la humanidad no son los pecados, simplemente es la incredulidad. El no creer es el factor determinante para no ser justificado. La justificación, hemos visto ahora la obra que Dios ha hecho, pero ¿qué pide Dios? ¿Vale? Porque hay diferentes posturas. Resulta de que podemos plantearnos, al final, como que Dios tiene que creer por mí. Podemos plantearnos de que Dios tiene que arrepentirse por mí. Es importante conocer Efesios 2, 8 y 9 y saber y entender, diferenciar de que el don de Dios no es la fe. El don de Dios es la obra que Él ha hecho para poder satisfacer su justicia. La fe no obra. La fe no tiene poder para obrar. La fe es simplemente el medio. Si tú fueses un mendigo y le pidieses a alguien un regalo o comida, es decir, ¿qué mérito tiene que tú le extiendas la mano a alguien? Ninguno. Pero ¿quién es el que tiene el mérito? El que da. Dios lo ha hecho todo. Dios se lo ofrece al hombre. El hombre ahora tiene que ejercitar la fe. ¿Por qué Jesús a la mayoría de las personas, la mayoría no, todas, que venían a Él y venían pidiendo un milagro, pidiendo una intervención divina, Jesús siempre decía, según tu fe, es hecho. Según tu fe, tus pecados han sido perdonados. Es decir, apelaba a la fe, porque la fe es la clave. Abraham es el padre de los que creen, porque es el padre de la fe. No el que se circuncida, no el que guarda la ley se va a justificar, se justifica aquel que cree, aquel que ejercita la fe. Ahora, definir fe, definir creer, es pistis y es confianza obediente. Si no cumples ambas cosas, te puedo garantizar de que tú no estás creyendo. La gente dice creer, todos dicen creer hoy día, pero su fe no es de salvación. Es simplemente una declaración de lo que te gustaría hacer. Pero creer es confiar y obedecer. Una confianza obediente. Por lo tanto, nosotros nos dirigíamos a la condenación, recapacitamos. En este momento, cuando alguien recapacita es porque alguien que ha escuchado el mensaje del Evangelio. La fe, ¿por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. La fe se ejercita escuchando el mensaje que Dios tiene para el hombre. Cada persona tiene una medida de fe, pero esa medida de fe tiene que ser activada por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús siempre comparaba la semilla del reino y comparaba el reino con cositas que tienen que reproducirse, tienen que naturalmente desarrollarse? La gente, ¿qué es lo que el diablo quiere continuamente? Distraer a la gente para que no tengan fe. Basar la justicia, basar la salvación en otros elementos para distraer a la gente, porque sabe el diablo de que la fe es el factor que desata la justicia de Dios. En este momento, la persona, es decir, el Espíritu Santo ha sido enviado para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, pero el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. El Evangelio, la proclamación del Evangelio. Y Dios ha querido dictaminar de que esta es la manera en la que la gente puede llegar a tener fe, predicando un mensaje de poder. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El poder de Dios está siendo proclamado y la fe de las personas se tiene que activar. Y las personas tienen que activar su fe, depositar su confianza y creer el mensaje. Y cuando creen y entienden el mensaje, van a acudir, vamos, es como el hijo pródigo, volvió en sí, recapacitó, ¿por qué? Pensó, en casa de mi padre, a ver, ¿por qué tengo que estar yo sufriendo las miserias?
¿Por qué tengo que estar yo sufriendo las consecuencias de mi pecado si hay alguien que me puede liberar de mi pecado, que me puede liberar de mi situación, que me puede liberar de mi condena y de mi destino? Volvió en sí, se arrepintió y creyó. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es aborrecer el pecado, es dejar de pensar como yo pensaba de cara hacia el pecado y empezar a pensar como Dios piensa y como ve el pecado. ¿Cómo Dios ve el pecado? Aborrecible. ¿Cómo tengo que empezar yo a ver el pecado? Aborrecible. Por eso Pablo decía de que la ley está puesta para hacer muy pecaminoso el pecado, hacer muy horrendo, muy feo, muy detestable el pecado. Y ahora cuando Dios no solamente nos declara justos, sino que Dios se ha propuesto hacernos justos. Y esta es la clave también de la salvación. Todo es la clave de la salvación. Pero la llave es Cristo. Cristo es la puerta. Hacemos un cambio, 180 grados, giramos y dejamos de seguir hacia la condenación para seguir otro nuevo camino. Y esta experiencia, se llama conversión para el nuevo nacimiento. Conversión, yo me convierto de mi mal camino. Fijaos de que continuamente buscáis en la Biblia y dice, ¿cuál era el alegato de Dios contra el pueblo? Arrepentíos, convertíos de vuestros malos caminos, dejar de hacer lo que estabais haciendo. Dice la Escritura de que Dios reclama de que el hombre se acerque, entonces Dios se va a acercar a él. Dios primero pide que nosotros respondamos al mensaje, que nos arrepintemos, que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Algunas veces la gente asocia arrepentimiento con remordimiento. No, Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Judas simplemente tuvo un remordimiento y se colgó. ¿Vale? Tenemos que diferenciar de que arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Ahora, ¿cuándo nos dejamos de arrepentir? Tenemos que conformarnos a la imagen del Hijo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Por lo tanto, en la vida aquí en la tierra, hasta mi glorificación, tengo que ir transformando mi forma de pensar. Pero Dios no me deja solo. En este proceso, Dios necesita asistirnos. Y Dios hace algo increíble. Os cuento un testimonio. El nacer de nuevo. Hoy día se predica muchas veces muy poco de esto, pero esto es... Vamos, es básico. Nadie puede creer, nadie puede ver si no nace de nuevo. Es decir, el creer no, pero nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Dios nos pide de creer. Venid a mí. Todos los que tengáis sed, venid a mí. El que no cree va a ser condenado. El que cree tiene vida eterna. Y cuando uno cree, y había un joven, lo he tenido 2 días ahora en mi casa con sus padres de visita, un joven de 13 años. Y yo le empecé a decir, ¿tú eres lobo o oveja? Y se quedaba, ¿cómo? Sí, ¿tú eres lobo o oveja? Hombre, ¿qué tengo que ser? Digo, no, defíneme cuál es la naturaleza de un lobo. Bueno, es independiente, es carnívoro, es agresivo, vive salvaje. Vale, ahora defíneme cuál es la naturaleza física de una oveja. Y empieza a describir, son mansas, son domésticas. Vale, muy bien. Ahora, ¿cómo tú convertirías a un lobo en oveja? Y me dice, ¿le ponemos la piel de la oveja? Eso es lo que pasa hoy día. Hay muchos que vienen a la iglesia, se asocian con cristianos, se ponen una vestimenta de oveja, siguen siendo lobos rapaces internamente. Su naturaleza no ha cambiado. Ahora, dime, ¿cómo se puede discipular a alguien que no ha nacido de nuevo? ¿Cómo se puede discipular y domesticar a un lobo? Ese es el problema hoy día. Estamos simplemente haciendo invitaciones a la gente, por eso os recomiendo el libro de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No se le puede simplemente a la gente decir, tengo un complemento para tu vida, Jesús es un buen complemento para tu vida, acéptalo, haz conmigo esta oración, vamos a seguir todo el proceso de las 4 leyes espirituales, ¿reconoce que eres pecador? Sí. Ahora, la persona no tiene ni idea de lo gran pecadora que es. No tiene convicción ni conciencia. Si le explica la justicia de Dios y no eres capaz de que se vaya con una idea abrumadora de su condición y su estado, eso es lo que predicaban antes. Y yo cuando le dije esto al joven, no me quiero desviar, le empecé a predicar todo esto en 2 días, le empecé a predicar todo el mensaje, le empecé a decir que los clavos no mataron a Jesús,
que fue Dios quien castigó a Jesús, el Padre castigó a Jesús, castigaba tus pecados, castigaba todo lo que tú merecías en el infierno, lo estaba castigando en él. Y el joven, empecé a explicarle concepto tras concepto, y de repente él, Carlos, pues yo soy oveja. No, yo soy el lobo. Soy lobo. Le digo, léete Primera de Juan. Si tú te lees Primera de Juan y te incomoda, eres lobo. Y empezó a leerse Juan. Sus padres estaban diciendo, ¿este está leyendo la Biblia? Todas las mañanas compró el libro, me compró el libro de Dios tiene el de Todo por Gracia. Le di un tratado de los terrores del infierno y él me empezaba a hacer preguntas, y pregunta, y de repente se sentía atormentado. Me dice, Carlos, pero hasta que eso no pase, le digo, esto es un milagro. Nadie puede cambiar la naturaleza sino Dios. No consiste en reformas, no consiste en un evangelio psicológico para reformar a la gente. Consiste en una obra de suficiencia de Cristo para transformar una vida, para cambiar la naturaleza interior. Y como dice en Ezequiel, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y pondré un espíritu recto para que anden en mis estatutos. Yo quiero vivir como un cristiano, yo quiero vivir como un convertido, necesito nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Me arrepiento de todos mis pecados, empiezo a sacar la lista, empiezo a sacar todos mis pecados, me empiezo a arrepentir, empiezo a cambiar mi forma de pensar, dejo de pensar como pensaba antes, empiezo a pensar como Dios pide que piense, según la Escritura, y empiezo a ver en un espejo mi maldad, y esa maldad me lleva a creer y a confiar en Cristo porque entiendo su obra, entiendo lo que hizo. En ese momento Dios me declara justo. Pero Dios se propone hacerme justo. Y en su propósito Dios me hace nacer de nuevo. Dios me hace nacer de nuevo. Esto no de vosotros, nueva criatura somos, ¿no? En Cristo Jesús, y sigue diciendo el versículo, y esto no de vosotros, sino que es de Dios. Porque Dios te quiere hacer justo. Es su propósito. Dios no va a despreciar a nadie que se arrepienta y crea. Dios no lo va a desechar porque Él acepta a todos los que vienen a Él. Él es la clave, Él es la puerta del camino estrecho. Y sigue diciendo, nosotros dejamos de estar en la condición de pecadores, nos imputa su justicia, somos declarados justos, vamos de camino ascendente, un camino dificultoso en este mundo, pero un camino que merece la pena por el precio, por el valor de quien lo ha realizado. Ahora, he dicho antes de que sin santificación no puede haber justificación. Lo inmediatamente después del nuevo nacimiento, y me he desviado de la historia del chico, él se fue a Córdoba, esta misma semana, él se fue a Córdoba, ha estado 2 días en Córdoba, y el viernes en la mañana, él se levanta, estuvo leyendo la Biblia, terminó de leerse ya Primera de Juan, y él empezó a orar. Él fue a su madre llorando y dijo, mamá, mi naturaleza ha cambiado. Mirad, yo le podría decir otras cosas a los jóvenes, le podría dar... Yo he tenido conflicto algunas veces con los padres, porque le he dicho que sus hijos no son salvos todavía, no han nacido de nuevo, siguen siendo lobos. Y los padres me dicen, ¿pero cómo puede decir eso, Carlos? Mira, si tu hijo ya sabe hacer lo malo y lo hace, le es contado por pecado. Tu hijo necesita un salvador. Y como tú simplemente le sigas pintando la película y dándole la píldora de que todo está bien, tu hijo lo está haciendo 7 veces más hijos del infierno. Por favor, no malogres la obra del Espíritu Santo con declaraciones que tú no tienes que declarar. Tú no declaras a nadie justo. Es Dios quien declara justo al que se acerca por la fe a Él. Porque Dios es el único que puede imputar justicia. Entonces, es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que empezar a proclamar con todas nuestras fuerzas. Solo Dios hace el milagro, pero nosotros hemos sido llamados a creer, a arrepentirnos, a predicar el mensaje del Evangelio, que es cambiar la forma de pensar y de vivir, y empezar a mirar hacia arriba. Este es el proceso de la santificación. Una persona que ya está de camino ascendente, su destino, la gloria. Ahora Dios se propone hacerte justo como Él es justo, hacerte santo como Él es santo, y en esto algunas veces podemos decir como Pablo, ¿y quién es suficiente para esto? Esto me toma una vida aquí en la tierra,
pero mi corazón está puesto en ser conforme a la imagen del Hijo. Un cristiano que se aburre es porque no ha entendido el mensaje. Es decir, es imposible vivir como cristianos sin vivir santificándonos. Y la voluntad de Dios, ¿qué dice Pablo que es? Vuestra santificación. Dice, la justificación sin santificación, esta es una frase de Spurgeon que la he sacado de este libro, sin santificación no sería salvación en absoluto, sería calificar de limpio a un leproso y dejarle morir víctima de su enfermedad. Cristo vino para llevarse el pecado en tres maneras. Cristo vino para eliminar el castigo del pecado porque Él lo sufrió por ti. En todo aquel que cree ya el castigo del pecado ha sido cumplido. No ha sido ignorado. Ojo, Dios no es un Dios bueno que dice, bueno, yo te perdono sobre la base de que soy bueno. Y ya, hay gente que lo dice, ¿por qué Dios no perdona a todo el mundo y ya está? Y lo soluciona más rápido. Porque Dios no se puede contaminar con el pecado. Dios tiene que cumplir su justicia y seguir siendo justo y justificar al impío. Por lo tanto, Él elimina las consecuencias del castigo, porque las sufrió Cristo, liberándonos del poder del pecado. Ya no somos esclavos, Pablo lo declara. Por eso la carta de Romanos es increíble. La mayoría de los hombres de Dios, como Lutero, cuando se confrontaron con la carta y la entendieron y simplemente fueron a la Biblia y no a doctrinas fabricadas por hombres, ni sistemas doctrinales fabricados por hombres, cuando fue a la Biblia y empezó a ver todo esto, dijo, la clave, justificación por la fe. Esto es el centro del Evangelio, que nadie venga proclamando otro mensaje, porque si no, tiene que ser declarado anatema, decía Pablo a los Gálatas. Solamente, y Él nos libera del poder del pecado. La santificación total será cuando seamos glorificados. Cuando dejemos este cuerpo de muerte, cuando este cuerpo muera, nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, se van a ir a la presencia del Señor y seremos glorificados. Y la glorificación total será cuando nuestro cuerpo resucitado se nos entregue. Y vas a tener toda ya el pack completo para vivir en la eternidad, para siempre. ¡Wow! Ahora, en todo este proceso, Jesús, Él prometió algo. Prometió estar todos los días con nosotros. La obra de salvación es la completa, ¿vale? De lo que me has dado, Padre, que no se pierda ni uno. Yo me voy a encargar desde el cielo a hacer continuamente su sacrificio expiatorio. Yo voy a ser continuamente su abogado, su defensor. Delante de ti, oh Padre, yo me presento por cada uno de los que son mi linaje. El linaje del segundo Adán. El linaje de aquellos que creen en Cristo Jesús. Por lo tanto, Padre, yo les voy a enviar ahora al Espíritu Santo para que esté todos los días con ellos. Y el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda en este proceso. No piense de que nos podemos santificar por nosotros mismos. Engañoso el corazón más que todas las cosas. Necesitamos un ayudante para que nos vaya santificando. Necesitamos el Espíritu que con sus dones, que con su vida interior, que con su poder nos hace vivir la vida de cristiano. Nadie puede cumplir el Sermón del Monte si no está lleno del Espíritu Santo, si no ha nacido de nuevo. Porque es un estándar ejemplar. Y cuando pecamos, ¿qué pasa? Yo le explicaba también a este jovencito, pero ¿y cuando yo hago algo malo, Carlos? Mira, si tú haces algo malo, si tú incurres en un pecado involuntario, es como los coches. ¿Cuántas veces, los que manejamos aquí, cuántas veces nos vamos chocando? Pregunto, es decir, ¿puedes chocar? Sí. ¿Qué tienes para cuando chocas? Un seguro. Pero no es lo habitual, no estás chocando todos los días. El cristiano que está chocando todos los días en pecados voluntarios, ¿es por qué? Una de dos, o está en el inicio o todavía no ha nacido de nuevo. Y yo le pedía a él que y esto es duro, pero yo le decía al joven, a ver, defíneme pecados que son voluntarios. O pecados que son involuntarios, mejor dicho. Y él decía, algo que yo cometa involuntario, le costaba. Le costaba encontrar pecados involuntarios. Ahora dime, ¿cuáles son los pecados voluntarios? ¿Mentir? ¿Te obliga a alguien a mentir? No. Es un pecado voluntario, tú decides mentir. Decides excusarte en una mentira porque quieres evitar la verdad. ¿Tú decides robar? Sí, por lo tanto es voluntario. Exacto. Entonces, ahora, ¿el cristiano tiene que pecar por deporte? No. Ahora, ¿el cristiano puede pecar? Me refiero como poder, como tentativa o como caer en una debilidad, caer en un pecado accidental. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Se lo está diciendo a creyentes. Pablo continuamente tuvo que escribir una carta a los corintios porque estaban mal, estaban en pecado, eran creyentes.
Pero por eso la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y Cristo en Hebreos dice de que se sigue ofreciendo como sacrificio y abogado por aquellos que son su linaje. Lo tenemos completo. Eso sí, que esta doctrina de la gracia no la distorsionemos para intentar vivir vidas en pecado. Sin santificación, si tu meta no es ser como Cristo y tú empiezas a vivir una vida pecando, te puedo decir que lo que estás haciendo es menospreciando su sangre. Y nadie, si entendemos esto, nadie, por amor propio a Él y por amor propio a nosotros mismos, va a querer seguir viviendo en pecados voluntarios. Por eso necesitamos, ahora que te digan, oye, yo necesito un poder extra, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo contigo como ayudador. Con esto terminamos. Efesios 2:8. Porque por gracia, por eso este libro, por gracia, por gracia. Y yo cuando me pongo a alabar y adorar en los tiempos de adoración en la iglesia, últimamente estoy muy llorica, pero es conforme más pienso. Por eso Pablo dice de que esto es un misterio. Al mundo le es locura. Para el judío es tropezadero. Para nosotros es poder, porque es salvación. Y cuando pensamos, Cristo, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho por mí. Ahora, yo tengo un lema: si Él murió por mí, yo viviré por Él. Si Él murió por mí, si Él hizo todo eso por mí, me lo regala gratuitamente, he sido justificado por gracia, vamos, a por todas. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la obra de salvación por gracia, no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y en Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Me encanta, fue una inspiración de lo alto, pero la justicia. Y solamente pensar de que el único que ha podido abrir la puerta, el único que ha podido romper el velo para poder entrar en la presencia de Dios, en esa santidad que no puede ser contaminada bajo ningún concepto, es Jesús. Él entró primero para que ahora le sigan todos aquellos que han depositado su fe. Desde la antigüedad, todos aquellos que estaban vislumbrando lo que pasaría, ellos ejercieron fe. Abraham, ¿sabes por qué se salva? Porque él ejercitó la fe. Le creyó a Dios y fue contado su fe por justicia porque él estaba creyendo en el que vendría, en la simiente prometida para redimir al hombre. Yo soy la puerta. Jesús es. Y yo quiero que cuando pienses en Jesús, pienses como que es un diamante. La obra de la salvación no la podemos simplificar a 4 leyes espirituales. Algunas veces la tenemos que resumir, pero tómate tu tiempo simplemente con una persona de ir poquito a poco. No apresures. Dios está más interesado que tú en salvar. Pero Dios quiere que se haga trazando correctamente la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15. Trazando correctamente. Y cuando tú trazas correctamente la palabra y vas esperando que cada proceso siga paso tras paso, la persona va a ir llegando a conclusiones personales importantes en su vida, porque se va a encontrar con Jesús. Encontrarte con cristianos no te cambia la vida, te cambia encontrarte con Jesús. Eso es lo que te hace ser realmente un seguidor suyo. Ahí lo tenéis. Está sentado a la diestra del Padre. Tiene un pueblo y tiene un reino. Vivamos por Él y para Él. ¿Puedo terminar orando? Padre Santo, queremos ver tu obra como un diamante que brilla y cada cara, la expiación, la reconciliación, la justificación, la redención, la expiación, la propiciación, son caras que me llevan a ver la dimensión. Y esto es un misterio. Y por eso tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos Espíritu Santo, a poder comprender, a poder aplicar. Aplica en nosotros todas estas verdades y que cada día nos provoquen agradecértelo.
con nuestra vida, con nuestra santificación. Queremos crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Oh Dios, Espíritu Santo, por favor, ilumina nuestro entendimiento. Queremos disfrutar de tanto que tú nos has dado, queremos disfrutarlo, Dios. Gracias, Señor Jesús, te doy. Y gracias porque me has salvado por tu gracia. Gracias por llevar lo que yo merecía. Gracias por cargar ese castigo. Gracias por sufrirlo por mí. Permite que mi amor y mi obediencia sean mi forma de agradecértelo. Muchas gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto porque aquí está la clave de poder entender cómo Dios puede hacer justicia, seguir siendo justo y poder justificar al pecador y al impío. El hombre pecador caído está separado de la presencia de Dios y no puede tener comunión y amistad porque la propia justicia de Dios dicta sentencia de condenación y muerte mediante la mano ejecutora de la ira de Dios. Romanos 6:23, ¿qué dice? Que la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, todos por lo tanto estamos destituidos, nadie se puede acercar porque hay una barrera y esa barrera está protegiendo la santidad de Dios. Sí, Carlos, pero la Biblia enseña de que Dios ama al mundo, Juan 3:16, y que Él no quiere que ninguno perezca, 2 de Pedro 3:9, y que Dios justifica también al impío, Romanos 4:5. Ahora, ¿cómo conciliamos esto? En Romanos capítulo 3, dice en el versículo 6, ¿cómo juzgará Dios al mundo? El apóstol Pablo en el primer capítulo, en el segundo capítulo, está condenando al hombre, ya sea gentil, o sea, cualquier persona que no sea judía, o ya sea el judío. Los gentiles van a ser condenados y empieza Pablo a argumentar la razón, el motivo. También en el capítulo 2 se argumenta y en el capítulo 3 ya se da por hecho de que todos han quedado sin excusa alguna, todos han sido declarados culpables y condenados, todos están separados. ¿Cómo puede Dios entonces juzgar con justicia el pecado del hombre al mismo tiempo? Hallar una manera de justificar al hombre y seguir siendo justo sin comprometer su santidad y preservando su justa justicia. Este es el dilema. Esta es la situación que tenemos que resolver y que tenemos que estudiar. Todo nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en esta mañana en poder entender cuál es el método, cuál es la forma en la que Dios puede justificar. O sea, quitar el pecado del hombre para que el hombre pueda volver a tener amistad y relación con su Dios. Dios jamás, y vuelvo a repetir, jamás va a comprometer su santidad. Nosotros somos solamente criaturas, pero Dios es el que sustenta todo el universo. Él no se va a comprometer en poder tal vez plantear un sistema que lo pueda hacer injusto. Empezamos con la doctrina de la salvación. Todos sabemos de que cuando nos enfrentamos a la realidad y estamos con la gente suele decir, bueno, yo no soy malo, yo soy bueno. Y vamos a ver cómo tenemos que clasificar a las personas. Hay una doctrina que es la depravación total, pero no tenemos que hacer el énfasis en que una persona no es capaz de hacer nada bueno, sino Desde Ciudad Real tenemos a Carlos Fumero, graduado del Seminario Bíblico aquí en España, en Madrid, además pastoreando con
jóvenes y ayudando al pastor en Ciudad Real que nos va a dar los talleres. Carlos. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí. Quiero, antes de todo, creo que el valor del contenido de esta doctrina me abruma, pero me abruma porque quiero estar a la altura de poder explicar en esta mañana el contenido tan importante de la salvación. Entonces, quiero hacer una oración. Padre Santo, quiero pedir tu asistencia por medio de tu Espíritu. Quiero estar a la altura de tus verdades, de tu palabra, y pido, Espíritu Santo, que aclares, alinees cada uno de mis pensamientos para que se conformen y pueda trazar correctamente la palabra de verdad, como dice Pablo a Timoteo. Quiero, Dios, presentar como corresponde esta doctrina. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar con un versículo de Isaías 38, capítulo 38. Versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo. Vino a él Isaías, el profeta, y le dijo: así dice Yahvé, así dice Dios, ordena tu casa, porque morirás, no vivirás. Ante tal declaración del profeta, inmediatamente ante tal noticia, empezó a orar, empezó a clamar al Dios de David, y el versículo 15 dice: oh Adonai, angustiado, significa sal fiador de mí, es sal a mi encuentro, a mi causa, y por favor, sálvame. Asume tú lo que yo no puedo pagar. Asume tú la situación en la que estoy. Y dice versículo 16, me has sanado y me has hecho revivir. Y el versículo 17, la segunda parte, en tu espalda cargaste. Quiero empezar la doctrina de la salvación poniendo el contexto de tal doctrina. ¿Por qué necesitamos salvación? Yo creo que en que toda la naturaleza de esa persona está caída. Por lo tanto, todas sus facultades han sido afectadas por el pecado. Pero no existe hoy día en la tierra una persona que sea totalmente mala y que nunca haya hecho algo bueno. ¿Tengo razón? ¿Existe alguna persona que nunca haya hecho algo bueno? No. Hay personas que son todo bueno, supuestamente. Se creen que todo es bueno, que todo lo han hecho bien en la vida, pero resulta de que no existe hoy por hoy, excluyendo a Jesús, una persona que no haya alguna vez hecho algo malo. Y luego están en la casilla de en medio, que son las personas parcialmente malos y parcialmente buenos. Pero tenemos que verlo de esta siguiente manera: hay pecadores malos, pecadores buenos. Descalificamos de que exista personas que sean totalmente malas, que jamás hayan hecho algo bueno. También descalificamos agrupar a la humanidad como personas que nunca hayan hecho algo malo y que sean totalmente buenas. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con el recuadro del centro y vamos a ver de que Romanos, Pablo declara de que no hay justo ni un del joven rico que vino a Jesús y le dijo: maestro bueno, y Jesús le dijo: mira, no hay bueno ni uno solo de los mortales, solamente Dios es bueno. Si te quieres medir con alguien, mídete con Dios y vas a ver que no eres bueno. Entonces queda descatalogado el poder clasificar a la humanidad como que hubiese alguna vez existido alguna persona totalmente buena, exceptuando Jesús. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en el recuadro del centro. Hay gente que es parcialmente mala y parcialmente buena, gente que tiene una mezcla, hay gente que por su temperamento, por su carácter, son más tranquilos, no les gusta el jaleo, no les gusta el ruido, no les gusta la fiesta, no les gusta la juerga, y parece que son personas muy buenas. Pueden tener tal vez una proporción de un 20% de maldad y el resto bondad. En este cuadro es donde nos vamos a mover.
Y ahora tenemos el problema de ver qué método vamos a usar para poder hacer justicia, para poder juzgar el pecado de la gente. Vuelvo a repetir el versículo de Romanos 3:6. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Ahora te pregunto, ¿cómo juzgarías tú al mundo? Si tú fueses Dios, ¿cómo podrías juzgar el pecado del mundo? ¿Qué sistema, qué método usarías? ¿Sería complicado ahora? Sería complicado. Vamos a ver métodos. El método de la balanza. ¿Vosotros pensáis de que podríamos hacer una justicia justa sin comprometer la santidad de Dios, estableciendo un sistema de juicio del pecado en base a obras? O sea, sopesamos las obras buenas de las obras malas y la que pese más, ¿eso establece la condena o la salvación? ¿Pensáis de que eso es correcto? ¿Podría ser una buena manera de juzgar al mundo? Dios no acepta este método por la simple razón de que nadie se puede salvar por obras, porque nadie se puede... Razonablemente, nadie haría eso. Si Dios permitiese o aceptase tan solamente un 1% de pecado del hombre, ¿sabéis qué pasaría? Que Dios dejaría de ser Dios. Todo el universo explotaría, reventaría, porque Dios dejaría de ser Dios. Y Dios jamás va a comprometer su propia naturaleza. Esta doctrina consiste en cómo el hombre tiene que entender a su Dios. El problema de Dios se presenta de la siguiente manera. ¿Cómo un Dios santo? Y santidad es ausencia del mal, ausencia de cualquier pecado, ausencia de cualquier cosa que contamine. La santidad de Dios es su vestimenta más pulcra que pueda existir. Él es 100% santo. Él es amor, es misericordioso, es bueno, es un Dios bondadoso. Pero resulta de que el hombre en su desobediencia y el hombre tras transgredir una norma de Dios, incurrió en el pecado, comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal y por lo tanto tuvo que ser desechado. ¿Lo estáis viendo? Ahora, yo algunas veces en la publicidad y algunas veces voy a hacer afirmaciones que van a ser un tanto duras, pero quiero simplemente el que nos coloquemos en la realidad, el que nos despertemos a una nueva visión, una nueva manera de entender hoy día la salvación, y siempre solemos poner como un abismo, una separación. Pero te quiero plantear de que la separación principal de Dios no es un abismo entre Dios y el hombre. La principal separación de Dios es su justicia. La justicia quiero que la veas como el instrumento, la naturaleza misma de Dios que se encarga de proteger su santidad. ¿Por qué el hombre no se puede acercar a Dios? Porque Dios tiene un atributo que es su justicia, y eso sí, quiero hacer énfasis de que no hay ningún atributo en Dios que supere, porque todos uno de otros, o sea, no hay atributos que sean más importantes que otros, todos están funcionando de forma armónica, todos están como un perfecto engranaje, incluidos en la propia naturaleza, y cada atributo es la máxima de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, la justicia tiene una misión concreta en la naturaleza divina, que es proteger la santidad. Dios no puede ser contaminado. Bajo ningún concepto, ni un solo pecado puede entrar para contaminar la presencia de Dios. Dios seguirá siendo siempre 100% santo, porque tiene un elemento en su propia naturaleza que es justicia perfecta. ¿Cuál es su brazo ejecutor? Es la ira. La ira de Dios y la justicia están entrelazadas. Ambas se tienen que comprometa la santidad de Dios. ¿Estamos entendiendo el concepto de que lo que separa al hombre de Dios es la justicia propia de Dios, porque Dios no se puede contaminar? Quiero hacer énfasis en... Si esa es la pregunta de por qué no estamos viendo ahora, a esta hora del mediodía, las estrellas, todos podríamos llegar a la conclusión de que es porque hace mucha luz. Y ese es el problema hoy día, por qué la gente no reconoce su necesidad de salvación. Porque ven el panorama demasiado bueno. Por eso las estrellas no pueden brillar a esta hora. Hace falta un fondo muy oscuro para que la luz de las estrellas empiecen a brillar. Y esta doctrina de la salvación tiene que brillar bajo la oscuridad del panorama, bajo la oscuridad de la situación en la que se encuentra el hombre. Y esa es una situación de condenación.
Y quiero esforzarme en la primera parte de poder plantear el panorama muy negro, muy oscuro, porque es la verdadera situación en la que se encuentra el mundo. La única manera de que una doctrina tan gloriosa, tan maravillosa como la salvación brille, tiene que ser detrás de un fondo muy oscuro. Dice Pablo en la carta a los Romanos que el problema del hombre es que todos han pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo sé de que esto es una doctrina aparte, lo que es tratar todo el asunto del pecado, no lo quiero tratar, es decir, porque quiero enfocarme sobre la doctrina, la naturaleza, el fundamento y el valor de la doctrina de la salvación, pero sí quiero pegar un arranque dando a entender la situación en la que se encuentra la humanidad. Tampoco podemos profundizar mucho más, pero Pablo declara de que el pecado conlleva condenación y la condenación es la forma en la que se castiga el pecado. Romanos 5:16 dice Pablo de que uno fue el que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿qué? De un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Por lo tanto, un solo pecado no se puede en ningún momento minimizar como si no pasa nada. Aquí no pasa nada. Un solo pecado, tenemos ejemplos en la Biblia. Satanás fue el primer ejemplo que tenemos de que por un solo pecado fue destituido de la misma presencia y de la gloria de Dios. Por un solo pecado, Adán y Eva fueron destituidos, fueron expulsados del paraíso del Edén. Por un solo pecado, Uza murió al tocar el arca de la alianza, y por un solo pecado, Ananías y Zafira murieron al mentir al Espíritu Santo. No podemos minimizar en ningún momento la gravedad y el trasfondo oscuro de un solo pecado. Tengo un ejemplo muy práctico. ¿Por qué vino el juicio por un solo pecado? Dios es 100% santo, Él aborrece el pecado, Él es como un vaso, un manantial de agua totalmente pura. Ahora, pongamos el ejemplo, si yo te doy a elegir de tomarte un vaso de agua que tenga el contenido de un 1% de estiércol humano, y he puesto estiércol humano porque he buscado la manera de que repudies la idea de simplemente beber un vaso que esté contaminado, aunque sea con un 1%, o veneno mortal. ¿Lo tomarías?